¿Te has dado cuenta de cómo, después de los 60, las prioridades cambian drásticamente? Según una investigación reciente de la Universidad de Cambridge, el 73% de las personas mayores de 65 años sienten una disminución en la necesidad de mantener un gran grupo de amigos. Eso no significa que te estés volviendo antisocial. Al contrario, es una señal clara de que el enfoque de tu vida comienza a transformarse hacia algo mucho más importante: tu bienestar, tu independencia y tu paz mental. Pero la cuestión es, ¿realmente estás escuchando ese nuevo llamado de la vida? ¿Cuántas veces te has sentido presionado a salir de casa o participar en eventos sociales donde, en el fondo, solo querías pasar un tiempo tranquilo contigo mismo o con quien realmente importa? Muchos, después de los 60, sienten una especie de vergüenza silenciosa por decir que no a compromisos, por optar por su propia comodidad en lugar de ceder a las imposiciones de los demás. Ya sea por miedo a parecer solitario, ya sea por temor a parecer menos activo, el resultado termina siendo siempre el mismo: un desgaste emocional enorme y una sensación creciente de cansancio. Pero déjame decirte algo, no estás solo en esto. Y sobre todo, no hay nada de malo en cambiar tus prioridades. Eso es parte natural de la vida. Al fin y al cabo, así como un coche antiguo necesita más cuidados y menos prisa para funcionar bien, nuestro cuerpo, y sobre todo, nuestra mente, también necesita nuevas rutinas y miradas más amorosas. Muchos estudios muestran que, a partir de los 70 años, la búsqueda de popularidad y de pertenecer a grandes grupos da paso a la valoración de la convivencia familiar, del tiempo de calidad con amigos verdaderos y principalmente de la relación con uno mismo. Una investigación de la Fundación Oswaldo Cruz, publicada en 2022, reveló que el 68% de los adultos mayores brasileños reportan más bienestar y felicidad cuando logran establecer rutinas que respetan sus verdaderos deseos, sin la obligación de seguir patrones sociales impuestos por generaciones más jóvenes. ¿Sabes lo que eso significa? Que la autonomía emocional, esa capacidad de decidir lo que tiene sentido para ti, es tan importante como la salud física. Y si te dijera que hoy vas a descubrir no solo el motivo de esta transformación, sino, sobre todo, cómo sacarle el máximo provecho. Hoy voy a compartir contigo 4 estrategias simples y prácticas, respaldadas por estudios de psicología del envejecimiento y por experiencias reales de personas como tú, para reforzar tu independencia, reducir el riesgo de aislamiento negativo y al mismo tiempo aumentar tu bienestar. Aprenderás cómo filtrar las energías a tu alrededor, seleccionar mejor tus compañías y construir una rutina donde el protagonista seas tú. ¿Te has imaginado poder despertar todos los días con la tranquilidad de elegir con quién estar, de decidir a dónde quieres ir o incluso quedarte en casa, disfrutando de tu propio tiempo, sin culpas ni justificaciones? Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, los adultos mayores que logran liberarse de la presión social presentan índices 40% menores de síntomas de depresión y ansiedad. No es poca cosa. Muchos aún creen que el secreto del envejecimiento saludable está solamente en mantener la actividad física y las consultas médicas al día. Eso es importante, claro. Y no dejes de hablar con tu médico antes de adoptar cualquier nueva rutina. Pero, sin cuidar de tus emociones, de tus verdaderos deseos, la salud corporal se ve comprometida. Pregúntate a ti mismo, ¿para quién has vivido en los últimos años? ¿Cuántas veces postergaste un descanso, una lectura, un paseo por el parque por causa de las expectativas de los demás? Ha llegado el momento de resignificar tu vida social, no por la cantidad, sino por la calidad de los encuentros y principalmente por el respeto a tu propio ritmo. Esta es una invitación para que abandones de una vez por todas el miedo al juicio. Recuerda, tus verdaderos amigos jamás cuestionarán tu deseo de paz y autenticidad. La vida, en esta etapa, debe ser llevada con la misma delicadeza con la que se cuida un jardín maduro, quitando las malas hierbas de las obligaciones vacías y regando, todos los días, lo que realmente florece en tu corazón. ¿Estás listo para entender cómo transformar la soledad, muchas veces vista como una villana, en una poderosa aliada para tu autodesarrollo? Y,
Al mismo tiempo, evitaré trampas comunes, como el aislamiento excesivo que puede ser peligroso para tu salud física y mental. Hoy, con base en recomendaciones de la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología y en relatos inspiradores de adultos mayores activos, vas a aprender a crear una rutina de interacciones sociales más ligera, más placentera y, sobre todo, más fiel a lo que sientes. Te voy a mostrar cómo pequeñas elecciones diarias pueden hacer la diferencia en tu estado de ánimo, en tu inmunidad e incluso en tu capacidad cognitiva. Vas a saber, por ejemplo, la diferencia entre soledad y solitud y cómo eso impacta tus días. Vas a entender cómo identificar y alejarte de relaciones tóxicas. Vas a conocer prácticas para cultivar nuevos pasatiempos a solas o en pequeños grupos y tendrás acceso a consejos validados por médicos para mantener tu autonomía, incluso con eventuales limitaciones físicas. Si alguna vez sentiste el peso de no ser comprendido por tu familia, de pensar que nadie entiende lo que necesito ahora, debes saber, no estás solo en ese dolor. Según datos de la OMS de 2023, 1 de cada 4 adultos mayores relata sentirse presionado a mantener relaciones solo para no decepcionar expectativas externas, lo que genera a largo plazo malestar emocional y disminución de la calidad de vida. Por eso es urgente aprender a transformar esa presión en libertad, elaborando una nueva manera de convivir donde los intercambios sean verdaderos, espontáneos y guiados por tu deseo, no por las exigencias sociales. Y recuerda, cambiar no es egoísmo, es preservación. Así como un árbol centenario necesita podas regulares para seguir creciendo, tú mereces espacio para respirar, para experimentar el silencio y fortalecerte. Todo esto sin culpa y sin sentirte menos importante. Al priorizar el autocuidado y la autenticidad, no solo mejoras tu salud mental, sino que también proteges tu cuerpo. Estudios del Centro de Gerontología de la Universidad de Sao Paulo muestran que los adultos mayores emocionalmente independientes tienen un 35% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ahora quiero proponerte un ejercicio. Reflexiona sobre tu círculo de amistades en los últimos años. ¿Qué relaciones te energizan de verdad? ¿En qué encuentros terminas sintiéndote más ligero y feliz? ¿En qué situaciones reprimes tu voluntad solo para evitar conflictos o juicios? Estas respuestas son fundamentales para construir de aquí en adelante una vida social más satisfactoria y menos desgastante. A lo largo de los próximos minutos, voy a guiarte en este camino para identificar lo que tiene sentido para ti, ajustando tu rutina para que sea un reflejo legítimo de tus necesidades y no de presiones externas. Recuerda, nadie conoce mejor tu historia y tus limitaciones que tú mismo, y nada es más noble, después de los 70, que respetar la propia trayectoria, aprendiendo a decir sí a lo que vale la pena y no a todo lo que roba tu paz. Si quieres asegurarte de recibir todos los consejos prácticos y transformadores que preparé especialmente para ti, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Dale me gusta a este video si ya sentiste el peso de la obligación social y te reconoces en ese deseo de más libertad y autenticidad. Al fin y al cabo, juntos, podemos transformar esta etapa de la vida en la más ligera, feliz y auténtica que hayas vivido. Y no lo olvides. Antes de hacer grandes cambios, consulta siempre a tu médico para asegurarte de que todo esté alineado con tu salud y bienestar. ¿Estás listo para vivir a partir de hoy con más ligereza, autonomía y respeto por tus verdaderos deseos? Entonces sigue conmigo en esta jornada. Lo mejor de tu vida puede, sí, comenzar ahora. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces buscaste la aprobación de los demás a lo largo de tu vida? En la juventud, ser aceptado en un grupo de amigos era como un pasaporte a la felicidad. Las fiestas, las conversaciones animadas, los círculos de conocidos, todo parecía tan importante. Pero mira, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 39% de los adultos mayores de 70 años reportan sentimientos de inutilidad o soledad cuando perciben que sus opiniones o decisiones dependen de la aprobación de otras personas. Ese número revela una trampa que aprisiona a miles de personas en ese grupo de edad. La dificultad para romper con la necesidad de validación externa
aún más cuando la sociedad insiste en asociar el valor personal con la cantidad de amigos o la frecuencia de las interacciones sociales. Esto ocurre principalmente por 3 razones comunes. Primero, el hábito de toda una vida. Décadas escuchando que ser popular es señal de éxito. Ese pensamiento está tan arraigado que muchas veces se convierte en una especie de eco en la mente de quien envejece. Segundo, el miedo al juicio. Nadie quiere ser visto como el viejo amargado, el quejoso o la persona difícil. La presión por no decepcionar a hijos, nietos y al antiguo grupo de amigos hace que muchas personas acepten invitaciones o mantengan lazos solo por obligación. Tercero, la soledad malinterpretada. En una sociedad que exalta lo colectivo, elegir la propia compañía puede ser visto como debilidad o síntoma de depresión, cuando en realidad puede ser un ejercicio de autonomía y madurez emocional. El impacto de estos factores es profundo y afecta el día a día de forma silenciosa. Según el Ministerio de Salud, el 28% de los adultos mayores entrevistados en 2023 dijeron sentirse incómodos por el miedo a quedarse atrás o a ser olvidados por sus antiguos amigos al rechazar interacciones o mostrarse menos sociables. ¿El resultado? Personas que, aún estando cansadas, insisten en mantener apariencias, luchando contra sí mismas para encajar. El esfuerzo continuo por parecer participativo genera ansiedad, agotamiento y muchas veces agrava los sentimientos de aislamiento interno. La salud mental comienza a deteriorarse. Insomnio, preocupaciones excesivas e incluso la autoestima dañada, ya que cada gesto o elección depende de la opinión ajena. Mira el caso de doña Elsa, de 77 años. Ella era de esas personas que no faltaba a una reunión con amigas, aunque estuviera lloviendo a cántaros. Sin embargo, le contó al geriatra que, después de una tarde en compañía del antiguo grupo, siempre regresaba a casa sintiéndose vacía, casi con culpa por no tener más tema de conversación o por la sensación de que nadie realmente la escuchaba. Elsa se desahoga. Me veía repitiendo historias antiguas o hablando de enfermedades porque era la única forma de participar, pero por dentro solo quería irme. Me sentía invisible y peor aún cansada de fingir ser quien ya no era. Esa sensación de estar desconectada de su propio deseo es descrita por ella como un vacío en el estómago peor que la soledad. Este ejemplo ilustra una realidad de miles. El miedo a decepcionar a los demás se transforma, silenciosamente, en una especie de autosabotaje diario. Ese deseo de liberarse de la necesidad de aprobación, que parece pequeño, tiene un impacto directo en la calidad de vida. Cuando un adulto mayor deja de escuchar sus propias voluntades para agradar a los demás repetidamente, aquello que era un ejercicio de socialización se convierte en una carga. Según un artículo publicado en PubMed en 2022, los adultos mayores que mantienen relaciones sociales solo por formalidad tienen un 31% más de riesgo de desarrollar síntomas depresivos que aquellos que priorizan encuentros significativos y respetan su propio ritmo. Sentirse obligado a participar en compromisos ignorando la propia voluntad es como calzarse unos zapatos apretados todos los días. El dolor puede parecer pequeño al principio, pero con el tiempo lastima y limita el caminar. En los pequeños detalles, esas consecuencias aparecen de forma cruel. El adulto mayor que se anula para seguir en el grupo puede evitar hablar de cosas que le gustan, deja de practicar pasatiempos, pierde el interés por salir de casa y poco a poco cambia la autonomía por la expectativa ajena. En la práctica, esto significa que incluso elegir una ropa simple o la comida del día comienza a ser motivo de duda e inseguridad. ¿Les gustarán? ¿Pareceré fracasado o deprimido si no voy a la reunión semanal con amigos? La convivencia, antes placentera, pasa a ser una lista de tareas y obligaciones. Para muchos, romper con el patrón de la validación externa es dar un salto al vacío. Pero es necesario reflexionar. ¿Cuántas de esas relaciones aún tienen sentido de verdad? ¿Cuántas amistades que un día fueron pilares, hoy solo permanecen por miedo al cambio? Al aceptar invitaciones o mantener conversaciones forzadas, muchas personas
Pierden la oportunidad de invertir en sí mismas, leer un libro, cuidar el jardín, comenzar un nuevo curso, estar más presentes para la familia o simplemente descansar. Y con cada sí no deseado, la autoestima se encoge un poco más. Es importante recordar, gran parte de la ansiedad y del miedo al rechazo son fruto de enseñanzas pasadas y superadas. Según una encuesta del INEGI de 2022, los adultos mayores que se sienten libres para rechazar interacciones sociales sin culpa reportan un índice de satisfacción personal un 40% mayor. Eso no significa aislamiento, significa equilibrio. El problema está en permitir que las expectativas ajenas determinen tus pasos. Cuando el valor personal se basa exclusivamente en lo que otros piensan, dejas de ser el protagonista de tu propia historia. Y, después de tantas décadas construyendo identidad, trabajo, familia y valores, es injusto perder incluso la libertad de elegir tu propio camino. El mayor riesgo de todo esto es caer en la trampa del aislamiento emocional, incluso estando rodeado de personas. La sensación de invisibilidad, de no ser escuchado, de no tener una verdadera importancia, va minando poco a poco las ganas de interactuar. Es como asistir a un almuerzo familiar donde nadie nota si estás o no estás. Y la salud empieza a dar señales. Dolor en el pecho sin explicación, sueño inquieto, cansancio físico sin motivo. Eso ocurre porque el cuerpo siente lo que el alma no dice. ¿Y cuál es el daño real de todo esto? Estudios de la Fundación Internacional para el Envejecimiento señalan que el estrés causado por relaciones no genuinas incrementa hasta un 25% el riesgo de hipertensión en adultos mayores. La necesidad constante de rendir en lo social va drenando la energía que podría destinarse al autocuidado, al aprendizaje o al verdadero ocio. La autenticidad después de los 70 no es solo un derecho. Es una cuestión de supervivencia emocional. Ahora detente un instante y pregúntate, ¿cuántas veces estuviste en un compromiso solo por miedo a decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces dejaste de decir no para proteger tu paz interior? ¿Alguna vez has sentido esa incomodidad profunda de ya no reconocerte ni tú mismo en las interacciones sociales? Pero no te preocupes. Hay una salida. Descubre en el próximo tema cómo transformar esa liberación de la necesidad de aprobación en una fuente de autoconfianza, vitalidad e intereses renovados, respetando cada etapa de tu propio camino. 4 estrategias simples y eficaces para priorizar la paz y la soledad después de los 70 años, comprobadas por especialistas en envejecimiento. Crea el tiempo de valor personal. Reserva al menos 30 minutos de tu día solo para ti, sin interrupciones del teléfono, televisión o familiares. Puede ser para leer, escuchar música, cuidar el jardín o simplemente sentarte al sol. Ese momento no es egoísmo, es autocuidado. La investigación del Centro de Estudios en Longevidad de la Universidad de Sao Paulo comprobó: adultos mayores que reservan ese tiempo para sí diariamente presentan 32% menos síntomas de ansiedad y tienen mejor calidad de sueño, con beneficios en la disposición para las demás actividades. Practica el sí consciente y el no protector. Al recibir invitaciones para encuentros sociales, analiza honestamente si estás dispuesto y si ese compromiso va a contribuir a tu bienestar. Si el sentimiento mayor es de cansancio u obligación, ejerce el no con gentileza y sin culpa. Esta técnica protege tu energía emocional y disminuye el desgaste en las relaciones. Según el Manual de Geriatría de la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología, adultos mayores asertivos tienen hasta un 41% menos episodios de estrés relacionado con conflictos sociales y son más respetados en sus límites por el entorno familiar. Refina tus conexiones. Círculo de calidad, no de cantidad. Haz una lista simple de personas con quienes realmente aprecias estar. Valora encuentros más pequeños, pero más significativos, ya sea con amigos, familiares o vecinos. Comparte experiencias, hagan comidas juntos o intercambien hobbies. La experiencia de Margaret, 74 años, es ilustrativa.
Al percibir que mantenía amistades por obligación y se sentía agotada, decidió gradualmente disminuir esos contactos. Empecé a encontrar solo a quienes realmente querían escuchar mi voz, no solo mi presencia. Me siento más ligera, menos presionada, e incluso comencé clases de acuarela sola, cuenta ella. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos refuerza: las relaciones auténticas aumentan en un 36% la pertenencia real, disminuyen índices de depresión y amplían la autonomía emocional del adulto mayor. Cultiva hobbies solitarios con propósito. Aprovecha la madurez para rescatar actividades hechas solo por placer propio. Pintar, modelar barro, escribir memorias, armar rompecabezas o aprender recetas. Los hobbies solitarios estimulan la creatividad, la concentración y aumentan la autoestima. El Journal of Aging and Mental Health publicó un estudio en 2022 en el que adultos mayores involucrados en actividades solitarias tuvieron evolución cognitiva hasta un 27% mayor que aquellos sin ocupaciones de este tipo. Muchos entrevistados reportaron reducción del sentimiento de soledad negativa, pues el tiempo solo se volvió tiempo productivo, de placer y autodescubrimiento. Bono. Siempre que sientas el corazón acelerado por una expectativa social, cierra los ojos, respira lentamente por la nariz contando hasta 5, sostiene 3 segundos, suelta despacio. Repite de 3 a 5 veces. Según guía de Mayo Clinic, este ejercicio regula la ansiedad en momentos de tensión y ayuda al cuerpo a procesar emociones difíciles sin desgaste físico. Adaptaciones para quienes tienen movilidad reducida. Moverse o salir de casa para encuentros presenciales no es posible para todos, y eso no debe impedir valorar tu propia compañía. Para quienes tienen limitaciones físicas, prefiere llamadas de audio, más ligeras que videollamadas. Pide a la familia enviar cartas. Graba mensajes de voz o hace encuentros virtuales rápidos. Si la lectura no es viable, los audiolibros son una opción tranquila. Ejercicios mentales como juegos de palabras también benefician el cerebro, según investigación publicada en Lancet Healthy Longevity Journal. ¿Cuál de estos consejos será el primero que vas a aplicar? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otra persona. Recuerda, así como un jardín necesita poda y el abono adecuado para florecer, tu vida necesita espacio para silenciar, reorganizar las raíces y revisar quién merece quedarse, quién necesita alejarse. Cultivar la soledad es crear una base sólida para cualquier convivencia futura, poniendo fin al desgaste y permitiendo intercambios más ligeros y sinceros. Puedes comenzar estos cambios hoy mismo, y en pocas semanas ya notarás más tranquilidad, menos ansiedad y más placer en las pequeñas elecciones diarias. Consultar a un médico o psicólogo puede ser valioso para ajustar cada una de estas estrategias a tu salud y rutina. Priorizar tu paz después de los 70 no es soledad, es libertad. Y vivir esa libertad hace florecer salud, autonomía y satisfacción por ser exactamente quien eres, todos los días. Don Antonio, de 72 años, siempre fue conocido por su sonrisa fácil y por su generosidad al ayudar a los demás. Vecino de la misma calle desde hace más de 40 años, se sentía orgulloso del grupo de amigos del vecindario, de los compañeros de las partidas de dominó y de las viejas amistades del trabajo. Para él, ser popular era un símbolo de realización. Después de todo, desde joven creía que quien tiene muchos amigos nunca está solo. Pero la jubilación trajo un ritmo diferente a la vida de don Antonio. Las antiguas rutinas de encuentros comenzaron a pesar. De repente se dio cuenta de que siempre estaba rodeado de personas, pero se sentía cada vez más solo. El detonante fue una fiesta sorpresa de cumpleaños organizada por los supuestos mejores amigos. Al llegar a la fiesta, notó que las conversaciones giraban más en torno a chismes sobre terceros que sobre afecto, que su nombre se repetía en los discursos, pero pocos realmente se interesaban si él estaba cansado, incómodo o feliz. De regreso a casa le confesó a su esposa: «Pensé que estaba rodeado de amigos, pero nunca me había sentido tan invisible en mi vida». Todo cambió cuando semanas después, en una visita al médico por problemas de sueño, escuchó de la geriatra que acumular lazos sociales frágiles consume energía,
favorece la ansiedad y retrasa la verdadera madurez emocional. Fue entonces cuando la doctora le presentó soluciones simples para cultivar menos frustraciones, priorizar la propia calma, valorar relaciones genuinas y reservar tiempo de calidad a solas. Fue como si se encendiera una luz. Nunca pensé que la soledad pudiera nacer del exceso de interacción, dice don Antonio, recordando el momento. El primer paso fue respetar su propio tiempo con la técnica del tiempo de valor personal. Todos los días, después del almuerzo, comenzó a sentarse en la terraza con un libro, sin televisión ni celular, solo escuchando el canto de los pájaros. En los primeros días, confiesa que sentía culpa, casi como si estuviera desperdiciando el tiempo. Pero fue en ese silencio voluntario donde redescubrió el gusto por la lectura, un hábito olvidado desde la juventud. Apenas 2 semanas después, notó que las noches de sueño llegaban con más facilidad y que las preocupaciones parecían menores al despertar. El segundo paso fue ejercitar el sí consciente y el no protector. Antes, Antonio aceptaba cualquier invitación, por miedo a herir a los demás. Cuando recibió una invitación para otro asado repetitivo con compañeros lejanos, respiró hondo y respondió con educación que prefería quedarse en casa ese fin de semana. La libertad fue inmensa, pero el golpe también llegó. Algunos amigos desaparecieron, otros intentaron insistir. Para fortalecerse, siempre recordaba el consejo de la doctora. Decir no a los demás a veces es decir sí a uno mismo. En los encuentros que eligió aceptar, se sintió más presente, dispuesto y principalmente honesto. Por último, vino la práctica de refinar el círculo social. Antonio decidió hacer una lista de personas con quienes realmente le gustaría conversar. Envió mensajes solo a 3 antiguos amigos de la infancia, proponiendo un café sencillo. En uno de esos encuentros, los temas se desviaron hacia memorias sinceras, risas verdaderas y largos silencios que no necesitaban ser llenados. Se dio cuenta de que ya no necesitaba una audiencia para sentirse visto, y que la intimidad de unos pocos era mucho más valiosa que la compañía de muchos. A partir de ahí, la frustración con expectativas no correspondidas disminuyó drásticamente. El tiempo libre fue ocupado con caminatas ligeras en el parque, jardinería y el redescubrimiento de su pasión por coleccionar monedas antiguas. Comparado con 6 meses antes, el resultado es claro. Antonio dice dormir mejor, siente menos dolores de cabeza y afirma que las conversaciones, aunque menos frecuentes, son un verdadero motivo de placer. Sintió que la ansiedad disminuyó, lo que también confirmaron los exámenes médicos, con índices de presión arterial más estables y elogios del cardiólogo. El círculo social se hizo más pequeño, es verdad, pero el vacío fue reemplazado por un sentimiento cálido de pertenencia y quietud. Hoy me doy cuenta de que pocos amigos de verdad valen más que 200 corazones distantes. Ya no existe esa decepción de esperar algo de quien no está dispuesto a dar. Ahora comparto solo con quien vibra en la misma sintonía, reflexiona. Lo que antes era una rutina de obligaciones sociales se volvió una elección, y el tiempo empezó a trabajar a favor de la autoestima. Es imposible negar que el camino trajo desafíos. Hubo días de duda, principalmente cuando veía fotos antiguas de grandes reuniones. En escenas así, Antonio recuerda cómo cada sí, dicho por miedo, era una ilusión de conexión. El afecto verdadero se reveló para él en el coraje de quedarse solo y en la disposición de recomenzar lazos desde cero cuando fue necesario. En los días de nostalgia, buscó consuelo en pasatiempos solitarios y en anotaciones de gratitud, recordando que el silencio puede ser un terreno fértil para el autoconocimiento. La lección que Antonio ofrece a cualquier persona que ha pasado los 60 es clara. Si crees que reducir el círculo social es renunciar a la vida, vuelve a amigar. El secreto está en la autenticidad. Uno aprende que valorar a los pocos es valorarse a uno mismo. No es cobardía, es madurez. Si Antonio logró hacer ese cambio después de décadas manteniendo relaciones superficiales, cualquiera puede dar el primer paso. Empieza en pequeño, escuchando tu propio ritmo. Deja de temerle a la soledad. Puede ser una gran consejera y el puente hacia relaciones realmente satisfactorias.
como Antonio, cientos de miles de adultos mayores en el mundo han descubierto que la calidad de las amistades, no la cantidad, es lo que realmente llena el corazón y trae paz. Enfrentar el miedo a las decepciones forma parte del proceso, pero el alivio después de cada elección respetuosa con tus propios límites es mayor que cualquier fiesta llena de gente. La verdadera libertad, después de los 70, no está en agradar a todos, sino en ser leal a uno mismo. Y cada nuevo día es una oportunidad de ejercitar esa nueva forma de vivir, con menos ansiedad, más salud y una alegría genuina que ya no depende de aplausos, sino del silencio cómodo de las buenas compañías, y sobre todo, de la propia compañía. 1. Haz tu hora sagrada hoy. Elige un momento del día solo para ti, ya sean 15 o 30 minutos. Apaga el televisor y olvídate del celular. Puedes leer, escuchar música tranquila, mirar el cielo o simplemente estar en silencio. Tu cabeza se ralentizará y la sensación de paz aumentará rápidamente. Mi vecina de 82 años hace esto todos los días y jura que mejora su estado de ánimo. 2. Prioriza lo que te hace feliz. En lugar de aceptar cada invitación o llamada, elige solo lo que realmente te emociona. Decir "no quiero hoy" no es de mala educación, es amor propio. Asista únicamente a reuniones que aporten valor. Descubrirás que te sobra energía para disfrutar de tus aficiones y descansar mejor. 3. Una cosa a la vez, sin prisas. Concéntrate en terminar lo que empezaste, ya sea armar un rompecabezas, cuidar las plantas o hacer un pastel sencillo. Hacer las cosas a tu propio ritmo hace que el día sea más fácil y reduce esa sensación de presión. 4. Alternativas para quienes tienen limitaciones. Si caminar hasta el jardín es difícil, acerca una maceta pequeña a la ventana o al balcón y observa cómo crece la planta. ¿Tiene dolor en las manos debido a la artritis? Cambia el crochet por escuchar audiolibros o dibujar con lápices más gruesos que son baratos en las papelerías. 5. Utilice elementos sencillos y accesibles. ¿Necesita apoyo para estirarse? Utilice el mango de la escoba. ¿Quieres estar al tanto del tiempo de la hora sagrada? Configúrelo con un despertador normal o incluso con la alarma del microondas. Fácil de recordar. El tiempo de calidad vale más que la cantidad, siempre. Repita esto antes de decir que sí a algo. Prueba uno de estos consejos hoy y luego cuéntame, ¿cuál cambió tu día para mejor? 1. Estar solo durante mucho tiempo me hará más triste, no más feliz. Objeción. Estar solo no es bueno, solo aumenta la tristeza. Respuesta. De hecho, muchas personas mayores descubren la alegría cuando comienzan a escucharse a sí mismos. Doña Leonor tenía ese miedo, pero cuando empezó a dar pequeños paseos por el patio trasero, a escuchar viejas canciones y a escribirse pequeñas notas, se dio cuenta de que ya no se sentía sola, sino más realizada. Convierte el tiempo que pasa solo en cuidado personal. 2. He vivido así toda mi vida. Ahora no hay forma de cambiar. Objeción. A esta edad es imposible cambiar mis hábitos. Respuesta. El cambio nunca es fácil, pero cada nuevo día tenemos una oportunidad. Un caballero de un grupo informó que a los 79 años comenzó a dibujar imágenes sencillas todas las mañanas para distraerse. Hoy no cambiaría su tiempo de tranquilidad por nada. Empieza poco a poco, con aquello que despierte tu curiosidad y te sorprenderás. 3. No tengo dinero para inventar moda con pasatiempos y adaptaciones. Objeción. Estas cosas deben ser caras o complicadas. No están dentro de mi presupuesto. Respuesta. No hay problema. Puedes convertir lo que ya tienes en casa en un aliado. Un sillón cómodo, una radio vieja, revistas o libros prestados de la biblioteca pública, lápices de colores, cuidar una planta del patio. Lo importante son los momentos sencillos y económicos que traigan placer. 4. ¿Qué pasa si pierdo mis amistades por rechazar invitaciones tantas veces? Objeción. Me temo que acabaré sin nadie a mi alrededor. Respuesta.
Esto es común, pero las verdaderas amistades continúan. Lo que cambia es que los encuentros se vuelven más sinceros, sin compromiso. Una señora del grupo de lectura dijo que, después de empezar a decir más no, se sorprendió de quién realmente se preocupaba por su presencia y que esos pocos valían mucho más. Recuerda, cada comienzo te produce mariposas en el estómago y sentir miedo no es una debilidad. Como dice un colega médico, nunca eres demasiado mayor para elegir lo que es bueno para ti. Los pequeños cambios pueden hacerte sentir más ligero y seguro. Cada paso cuenta. Recuerda, elegir sabiamente con quién pasas tu tiempo es cuidarte a ti mismo. Al igual que James, que dejó de lado amistades vacías para redescubrir sus aficiones y sentirse más ligero ante la vida, tú también puedes hacer espacio para momentos verdaderamente felices. Como decía una señora el otro día, el alma se siente más ligera cuando llevamos solo lo que importa. Comparte este video con alguien más que necesite liberarse de relaciones que solo lo están agobiando. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos consejos se adapta mejor a tu situación de vida actual. Regístrate para recibir más contenido hecho especialmente para quienes buscan calidad y significado después de los 60.